Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Ojalá nos sigan a través de este espacio informativo. 5518-7760, ingeniero, te mando un saludo con mucho afecto, al colega Mejía en la coordinación, pero principalmente a ustedes, amigas y amigos de la audiencia. Radio Cañón 760. En la mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que impugnarán la decisión de un juez que concedió un amparo en donde le ordena al presidente López Obrador abstenerse de realizar cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación. Sobre ello se expresó la titular de la Política Interior. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Aquí también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de suspensiones. Fue prácticamente el debut de la titular de la Política Interior en una abierta confrontación entre los poderes, los tres poderes en los que se rige el Pacto Federal, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El presidente López Obrador descartó que México se una al bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, para enfocarse en su relación comercial con Norteamérica. Así lo expresó el presidente, y el titular de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, informó que del 25 de julio al 7 de agosto, las Fuerzas Armadas aseguraron 1.574 kilogramos de fentanilo. El alto mando naval explicó que en lo que va del sexenio se aseguraron 7.571.574 kilogramos de este sintético. El presidente también aseguró que la campaña contra los libros de texto por parte del conservadurismo es difamatoria y carece de sustento, dijo el presidente López Obrador. Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara Baja, que forman parte del Frente Amplio por México, presentarán una acción de inconstitucionalidad y promoverán amparos colectivos para frenar los nuevos libros de texto gratuito. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que el gobierno del estado respetará el proceso jurídico y no distribuirá los libros de texto gratuito de primaria. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos solicitaron la destitución del presidente del organismo, Luis Jorge Gamboa, al estar sujeto a investigación por faltas graves, abandonar sus funciones sin autorización del Pleno del Judicial y falsear información pública. Imagínense, si el Congreso tiene razón, ¿qué clase de magistrado presidente tiene el estado de Morelos? La aerolínea del estado, que será parte de una empresa militar y tomará el nombre de Mexicana de Aviación, está dirigida al mercado regional y será de bajo costo. Así lo apuntó el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco. Fuentes policiales confirmaron enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado en las comunidades de Loma de los Hoyos y Puerta de Apatzingán. Ricardo Gallardo, gobernador del estado de San Luis Potosí, afirmó que el agresor de un empleado adolescente dentro de un establecimiento de la cadena Subway, identificado como Fernando, el Tiburón, resultó toda una fichita. Y así lo expuso el ejecutivo potosino. En el caso del Tiburón, sí era una fichita totalmente, ¿no? Por ahí no lo quieren decir los de la PDI, pero bueno, fue un gorro que lo pudieran agarrar, ¿no? Es una persona que le valía todo. Pues experto en las artes marciales, pero al revés. Ya luego les explicaré.
porque es más bien una bestia la que sometió a un joven en ese expendio. En Jalisco entra en vigor el reglamento de la ley que obliga en términos de movilidad a personas mayores de 75 años a presentar un certificado de salud que confirme que pueden manejar un automóvil. Esto si quieren obtener o renovar la licencia de conducir. El brote de meningitis ocurrido en la frontera de Tamaulipas cobró una muerte más en esta ocasión. En el municipio de Matamoros suman 2 mujeres fallecidas en México y 8 en los Estados Unidos. Las autoridades de Pachuca, la capital hidalguense, informaron que a partir del 1 de septiembre se aplicará una multa de 5,186 pesos hasta el 15,581 o arresto de 30 horas a las personas que sean sorprendidas tratando o tirando basura en la vía pública, pero eso debe ocurrir también en la Ciudad de México, y sobre todo la gente cochina que arroja sus colillas de cigarro, que se van infortunadamente a las atarjeas, y luego al acumularse miles, pues vienen las inundaciones cuando solía llover en la ciudad, ahora ya no. La Procuraduría del Consumidor informó que ya está disponible en su página las comparativas de precios para los útiles escolares, con el objetivo de que los padres de familia puedan ahorrar en sus compras. A través de las redes sociales, el cantautor español José Luis Perales envió un mensaje para desmentir los rumores sobre su muerte y afirmó que se encuentra en Londres en compañía de su familia. Vaya broma o vaya información fake. Hoy estamos conmemorando el natalicio del general Emiliano Zapata, conocido durante la época revolucionaria como el caudillo del sur, líder de la defensa y reparto de tierras que se vinieron para atrás cuando el presidente Salinas era el Ejecutivo Federal con la reforma al artículo 100, ¿cuál fue? ¿El 130 o el 127? El 130, no, el 27, ahora lo corrijo audiencia, pero el 27 fue motivo, el 27 constitucional fue motivo de un amplísimo debate en el país que al final ganó el Ejecutivo Federal para su causa con la reforma al ejido, que tantos estragos y pobreza deja a los campesinos mexicanos. En el tema del clima, en el Valle de México se prevén un ambiente cálido e incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias. En Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz Norte, Campeche y Yucatán se esperan temperaturas de entre 40 a 45 grados centígrados, qué barbaridad. Y es menor esa escala en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, entre otros. Así es como los climas van a afectarnos hoy. En la megalópolis, el gobierno de la ciudad presentó la reforma al artículo 16 de la Constitución local para proteger el suelo de conservación en territorio capitalino al eliminar el concepto de suelo rural desde su redacción. Cambiarán entonces las reglas del juego, ya era necesario eso. Martí Batres, jefe de gobierno, explicó que las modificaciones constitucionales partieron de las críticas que los comuneros y ejidatarios citadinos hicieron respecto al Plan General de Desarrollo. Ahora el suelo de conservación tendrá una garantía presupuestal, lo dijo el jefe de la capital del país. El Instituto Electoral Capitalino dará inicio a partir de la primera semana de septiembre a la preparación de la elección de jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías, lo cual ocurre o se va a manifestar a partir del 2, uno se viene manifestando desde el 12 de junio pasado, y el organismo electoral aprobó la emisión de la convocatoria respectiva dirigida a ciudadanos y partidos políticos para que participen en el proceso electoral local, esto en el periodo 2023-2024, que comprenderá 4 etapas previas: preparación de la elección,
jornada electoral, cómputo y resultados de las elecciones, y por último la declaración de validez. Esto forma parte de un proceso que culmina en junio del 2024, pero derivado de que este sexenio se acortó, es decir, el presidente López Obrador termina en septiembre del 2024 antes que en diciembre. En esa dirección apuntan los titulares de la institución. A través del Fideicomiso Bienestar Educativo, la Ciudad de México detalló que a partir del 15 de agosto los alumnos podrán cobrar el pago de apoyo, un pago de apoyo del programa Uniformes. ¿Cómo está eso? Pero así se estila. El día de ayer fueron encontradas en un bajo puente de Insurgentes Norte bolsa con restos humanos, por lo que se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia. Las autoridades ya investigan para conocer la identidad de las víctimas. Qué espanto eso. La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, informó que han iniciado un proceso de reencarpetazo de diversas de las calles de la demarcación. Y la alcaldía, Álvaro Obregón, esta que es interesante, destacó que al cierre del julio los delitos del alto impacto se redujeron entre un 30 a 15%, dice esta organización. Como resultado de la balacera que se registró la tarde de ayer en alrededores del Mercado Sonora, el líder de una facción de esta organización que se dedica a extorsionar a comerciantes ubicados en la zona centro, alertó de lo que ocurriría después del operativo. Entre otras cosas, ¿quién patrocina a esos sujetos? Pues es el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia Internacional de Desarrollo. Son las 12:12, 12 minutos de transmisión para ustedes aquí en la señal de Radio Cañón. Y solamente para cerrar esta página de la información, el Juzgado Cuarto de Amparo en materia penal a cargo de María del Carmen Sánchez solicitó la suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos del fiscal de Morelos, Uribel Carmona, y al final dicen que ese procurador no fue tan nefasto. Otros, como su servidor, piensan que sí lo fue, además un tanto engreído, pero esa es otra historia. Son las 12:13 minutos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT es la cuarta T, PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT es la 4T. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluidos sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes con hasta 112 canales.
adicional al menor costo. Agrega los streamings que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya. 800-700-7827. 800-700-7827. Pregunta por la promoción de suscripción 0 pesos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:16. Hay ya una solicitud formal para que comparezca Julio César Cervantes Parra, titular de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y explique la decisión de suspender por 6 meses los trámites para que los trabajadores se cambiaran al Afore de su preferencia. Es un tema que vamos a seguir abordando con ustedes porque se trata de la economía de los trabajadores. Como ofreció Radio Cañón 760 del Cuadrante, iniciamos ya con las corcholatas, pero del Frente Amplio por México. Ustedes conocieron las expresiones de la senadora Beatriz Paredes Rangel, de Enrique de la Madrid y en esta ocasión Silvano Aureoles Conejo en entrevista con Radio Cañón 760 del Cuadrante. Adelante con la entrevista. Nos encontramos con Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra en el proceso de recaudar 150,000 firmas, y en estos días concluía también la metodología, como dijo recientemente, después de visitar Tijuana y otros estados de la República. Todo el país he recorrido. A ver, Federico, ha sido una ardua tarea. Llevo casi un año recorriendo México con la Cruzada Nacional por Amor a México. A mí me tiene muy preocupado todo lo que está sucediendo en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de desaparecidos, en materia de educación, es decir, y no solamente por cuestionar lo que ahora se está haciendo, sino para ver cómo construimos una solución que sea viable y que nos permita darle solución y darle rumbo a estas cosas. En eso andaba cuando ya se vino la construcción del Frente Amplio por México. Como sabes, lo registraron los partidos políticos ante el órgano electoral y se constituyó algo inédito, este comité organizador del proceso para elegir a la o el coordinador de la construcción del Frente Amplio. Y este comité organizador quedó, para mi gusto y grata sorpresa, mayoritariamente por ciudadanos sin partido, hombres y mujeres que tienen experiencia electoral, experiencia profesional, pero que no tienen militancia partidaria. Es la primera vez en la historia electoral que los partidos, o que 3 partidos, se abren a que sea la sociedad civil quien conduzca el proceso para determinar a quien coordine los trabajos. Salió la convocatoria y el método el 26 de junio pasado. Yo me registré el 6 de julio, el 10 nos dieron la lista de quienes sí habíamos acreditado el registro, quedamos 12 al final del camino y luego a recolectar las firmas. Esto tuvo algunos retrasos, pero ya se regularizó. Yo ya terminé de juntar mis 150,000 firmas y ahora pues vamos a la siguiente fase, a la siguiente etapa. Sería difícil para quien recolectó como candidato a gobernador de Michoacán en 2 ocasiones más de 600,000. Sí, en la última ya fueron casi 700,000, gracias, 700,000 firmas, votos ya en la segunda competencia. Y ahora el tema fundamental se complicó un poco, Federico, porque es electrónico. Y entonces que te falla el teléfono, que te falla el internet, que de cosas de esas, pero con todo el reto que significó, ya la juntamos. ¿Teme el FAP, el Frente Amplio por México, ahora recaudar 30 millones en un proceso constitucional que es el capital político del actual gobierno de la Cuarta Transformación? Yo creo que no, es decir, lo vamos a lograr. Yo estoy convencido de que este gobierno en turno es un gobierno fallido. Es una lástima que López Obrador haya ganado con tanta legitimidad,
para dilapidarlo, porque se ha pasado 5 años peleándose, descalificando. Hoy nuevamente se lanza en contra del INE y en contra del tribunal, dice que están vendidos, entonces es una cosa ya enfermiza, cuando lo que se requiere es lo que estamos platicando aquí. Hay que resolver el problema de la seguridad pública, hay que resolver el problema de salud. ¿Qué necesidad de estarte peleando por unos libros de texto cuando esos que los hagan los expertos? Los libros para los niños tienen que ser técnica, científica y pedagógicamente puros, porque se trata de la formación de las presentes y futuras generaciones. ¿Para qué le metes este ingrediente de intento de adoctrinamiento partidario, ideológico? Eso no sirve, eso ya quedó atrás, eso que se lo dejen a Cuba o se lo dejen al chavismo, pero qué ganas de enchinchar el gabán con esas cosas cuando hay tantos retos que demanda México. México no es un país bananero, México es un país de 130 millones de mexicanos y una de las economías más importantes del mundo para andar todavía con esas cosas. Entonces, yo creo que la gente ya se dio cuenta de que esto no salió bien, fue una ilusión para muchos, se fueron muchos con la finta, con el deseo real de cambio, pero simplemente del 18 para el 21 perdieron 12 millones de votos. Sacaron 32 en el 18, pero en el 21 sacaron solamente 20, es decir, la gente rápido se percata cuando le vendieron espejos, y estos lo vendieron espejos. Frente a sus compañeros que participan precisamente en la recolecta de firmas, Xóchitl Gálvez, de la Madrid, Beatriz Paredes, ¿cómo se observa a Silvano Aureoles? Pues mira, tienen todo mi respeto, mi aprecio, tengo buena amistad con todas, con excepción de Xóchitl. Con Beatriz hemos sido compañeros de legislaturas, con Santiago Krill, con de la Madrid, es decir, con Xóchitl no hemos coincidido en algún encargo o alguna responsabilidad, pero yo tengo un concepto muy bueno de Xóchitl, que es una mujer valiente, chapa adelante, trabajadora, luchona, y que estoy seguro que de estos 5 que hasta ahora ya alcanzamos la meta, cualquiera de los 5 tiene los atributos para encabezar el frente y ganarle a Morena. Usted se presentó en Palacio Nacional como Xóchitl, con una silla para asistir a la mañanera, y no fue recibido, advirtiendo al presidente de temas de seguridad que al no ser atendidos lo llevaron a la Organización de Estados Americanos. Y al Capitolio y a muchas instancias internacionales. ¿Cuál es la visión que rescató usted en su plática con el secretario general en una elección controvertida como fue la de su estado, donde el PRD, su partido, pudieron ganar, pero el dinero, pregunto, del crimen organizado... Yo les probé que el crimen organizado se robó la elección de Michoacán, demostrado, y así lo reconoció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo quería explicarle al presidente, que dudo que no lo sepa, que el problema es muy grave de la injerencia del crimen en los procesos electorales, porque es violentar los derechos, es violentar las reglas de la democracia y pisotear la Constitución. Cuando los grupos delincuenciales llevan a la gente a votar con amenazas de muerte a punta de pistola y metralleta, estamos en un escenario muy, muy grave. Era lo que yo le quería demostrar al presidente, cómo se había metido el crimen para robarse la elección de Michoacán. Y estoy seguro que no solamente la de Michoacán, sino la de varios estados. Hipólito Mora y este crimen tan terrible. Terrible, horrendo. Eso fue una irresponsabilidad, haberlo dejado solo a Hipólito Mora. Yo no sé si fue premeditado, pero es muy extraño que cuando lo emboscaron no había ningún policía municipal, ningún policía estatal, la Guardia Nacional por ningún lado, el ejército que tiene una base ahí en la cancha del pueblo tampoco estaba. Entonces, es una coincidencia muy rara. Finalmente, agradeciendo el tiempo que dispone hoy en Radio Cañón, del cual es invitado por parte del diputado federal de Mauricio Prieto. Sí, claro. Y esa es la regla aquí. ¿Cómo visualiza a un país en una entidad como Guerrero, vecina a Michoacán, en la Costa Grande, donde los hechos de violencia no son menores a los de su entidad de origen, Michoacán? Federico, es el problema de todo el país. ¿Cómo puede uno interiorizar o entender que Julio
tuvo en promedio 200 asesinatos diarios. ¿No? Es Guerrero, es Zacatecas, es Tamaulipas, es Veracruz, es Quintana Roo, es decir, para donde voltees a ver. Porque no hay estrategia para combatir la inseguridad, no hay política para pacificar el país. El presidente no le interesa, ni tiene voluntad, ni quiere. Él está metido en el pleito electoral. Esa es su única obsesión. Va a pasar a la historia de querer ser el mejor presidente de México, va a pasar como, con mucho respeto lo digo, guardar las proporciones como otro Fox, que teniendo tanta legitimidad, se dedicaron a otra cosa en lugar de hacer los cambios que el país demanda. ¿Es necesario desplegar a la Guardia Nacional al ejército hasta marzo del 2028 para estos efectos? No, porque todos los días nos amanecemos con sorpresas macabras. Apenas estaba viendo acá en Jalisco este hallazgo terrible en uno de los municipios, 25 bolsas en una fosa clandestina. Ayer no ha parado el baño de sangre, porque la Guardia Nacional y el Ejército no son para eso. Fue Silvano Aureoles Conejo, exgobernador, 2015 y la intermedia fue en el 2021, por parte del PRD, derrotó en ese proceso al PRI, que era gobierno, en el Palacio de Gobierno allá en Morelia, que lo conocen como el Solio de Ocampo. Son las 12:27, hay más información, 5518-7760, transmitiendo para ustedes desde la capital del país, a través de la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes desde $219 al mes en pronto pago. TV adicional al menor costo. Agrega los streaming que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya 800-700-7827. 800-700-7827. Star TV, tus canales más cerca de ti. Radio Cañón. Dale click. Navega, siente, escucha. Radiocanon.com.mx. Radiocanon.com.mx. Sonamos en todo México. Hoy sí cerré la llave mientras me cepillaba los dientes y utilicé un vaso de agua para evitar desperdiciarla. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua. Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:30. La jueza Blanco Lobo Domínguez suspendió provisionalmente la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud, cuando el gobierno dispuso otra historia, y de acuerdo con este informe. ¿A dónde se va a llegar? Pues al primer periodo ordinario del último año del Congreso, porque tanto senadores como diputados, si es que no se reeligen, concluyen sus encargos en junio del 2024. Pero vamos a ver, la jueza federal suspendió de forma provisional el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud,
Esto anunciado por parte del gobierno federal recientemente. El titular del juzgado 12º del distrito en materia administrativa, Blanco Lobo Domínguez, concedió la suspensión desde el pasado 14 de julio bajo el amparo 236-2023. Eso es lo que sucedió en esta misma historia, y esa suspensión de las normas ha causado mucha controversia entre diputados, senadores y representantes del sector salud. Desde junio, Lobo Domínguez concedió la suspensión, el juez, la suspensión provisional en un juicio de amparo que se interpuso contra la desaparición de dichas normas oficiales mexicanas. La Secretaría de Salud interpuso una queja misma que fue declarada infundada por el 15º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y así, entre ese estilo de afloja entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal, hoy continúa una disputa abierta que no conviene a ninguno de los dos bandos, ni al Legislativo, ni al Poder Ejecutivo, ni el Judicial. Cabe recordar en esta ocasión, audiencia, lo que fue la pasada presidencia de la Corte, con un ministro experimentado, si ustedes quieren, pero pues poco ofreció para dar salida a varios temas que se plantean permanentemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, continúan en la Ciudad de México en campaña abierta también las corcholatas citadinas. Será interesante conocer si la oposición es capaz de mantenerse unida hacia esa contienda y ganarle, arrebatarle a Morena la Ciudad de México. Y eso me parece que sería lo más adecuado. Ganar la Ciudad de México para el Frente Amplio por México no es un proyecto descabellado, Si usted toma en cuenta la evaluación hacia los alcaldes, no es tan favorable en la Gustavo Amadero, menos aún en la Cuauhtémoc, lo cual hace en todo caso que el próximo proceso sea de gran relieve, el próximo proceso presidencial. Vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto, hoy se está pidiendo a la bancada albiazul, a la panista, reflexione o profundice más sobre su rechazo a estas normas, es decir, las normas oficiales mexicanas. Así es como se denomina este evento, y ya lo demás usted lo conoce. Déjame llevarlo rápidamente a temas de la agenda internacional. El presidente Trump sufrió un nuevo descalabro al ser enjuiciado por obstrucción de la justicia. Esto significa que después de corroborarse este evento, pues el presidente Trump tiene que librar déjeme decirle, es el artículo 14 de la ley de espionaje estadounidense, que se creó en el 1917 al término de la Primera Guerra Mundial, y la ley de espionaje castigaba a aquellos estadounidenses que se sumaban a las fuerzas enemigas a Estados Unidos, como fue el caso de Alemania. Esta es una ley antigua, obsoleta tal vez, pero puede aplicarse al expresidente Trump y dejarlo fuera categóricamente de la próxima elección presidencial, donde de acuerdo con las últimas encuestas del periódico New York Times y RENA, se ubican prácticamente a la par entre uno y otro. Así que Trump ya logró revertir en estos días de la judicialización de la democracia estadounidense o de la política estadounidense, logró revertir los 10 puntos que tenían otros. Pero en fin, vamos a ver qué sucede, qué se plantea en estos días que son críticos, porque en agosto inicia el primer debate de los 12 candidatos republicanos
que aspiran a la oficina oval de la Casa Blanca. Hay un multimillonario de ascendencia india quien se mantiene a distancia de la condena contra el presidente Trump por hurtar y obstaculizar el acceso a información clasificada por parte del FBI y otras agencias del gobierno estadounidense. Trump, como cualquiera, apuesta al tiempo, y mientras más se acerca la elección y el inicio de este proceso en el INE, el próximo mes de septiembre, es cuando entonces el expresidente Trump dará a conocer cuál es la verdad de los hechos que siguen a esta historia. Trump, quiero recordarles, está acusado de 37 felonías o 37 cargos. De esos 37 cargos, si se cumplen al pie de la letra, Trump irá a prisión 136 años. De no cumplirse, Trump puede encontrar un subterfugio legal que le permita mantenerse 14 años en prisión. De cualquier manera, es un hombre casi octogenario, y así, más 15 años en prisión, pues ya creo que ya no hay posibilidades de que regrese con vida. Pero el presidente Trump conoce sus tiempos, y por ello el Partido Demócrata está prácticamente presionando al presidente Biden para que ya defina si voy a ser el candidato por la reelección, porque a Biden hay que ayudarlo mucho, sobre todo en su capacidad física, que cada vez es más deteriorada. Otro mandatario, pero menor a Biden, y quien culminó sus 2 cuatrienios, fue Ronald Reagan. Esto en el año cuando él gana, en el año de 82, se van al 88-89, y Reagan logra mantenerse en la oficina oval 2 periodos consecutivos. Esa es la historia de del Partido Republicano y sus principales actores. Cuando el reloj marca la 1:37. Para usted pregunto, ¿convendría que Trump fuera inhabilitado aplicando la ley de seguridad nacional descrita? Pero si Trump queda inhabilitado, los demás aspirantes del Partido Demócrata pues son pan comido para el presidente Biden. DeSantis, que es el segundo en las votaciones después del presidente Trump, y pues párele de contar, no hay mucho para enfrentar a la nueva realidad estadounidense, una realidad que se caracteriza por la judicialización de la política, y eso tendrá un alto costo en el tiempo por venir para las y los estadounidenses, que son una nación de 300 millones, así contabilizada hace 3 años. ¿Qué implica para el mundo una democracia sólida como la estadounidense? Primero, ya no es considerada como la primera potencia en el mundo. Posiblemente en el rubro militar lo sea, pero ya muy cuestionada por la República Popular de China y la ex República Rusa. Frente a esto, el mundo es tripolar y ya no son 2 bloques antagónicos, entre otras cosas. Pero vaya, que a China le costó varios años de someterse a un régimen hostil a sus derechos humanos, pero lo que antepusieron los dirigentes chinos, que debería ocurrir en México, es que el Estado invierte más allá de lo que recomienda la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la educación. Se invierte, en el caso de esas naciones, hasta un 14 o 15% del PIB, y en México, no, pues para qué les platico. Eso por lo que respecta en aquella parte del mundo. Y finalmente, en esta transmisión para ustedes del 760 del cuadrante, ya hay movimiento en Veracruz a propósito de las aspirantes a la candidatura de gobernador y los aspirantes por el mismo encargo. Aunque Rocío Nale mantiene una ventaja importante, esto no es igual
en el caso del PRI, donde el PRI que busca tener la alianza con el PAN y posiblemente Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano tiene una ascendencia en el estado de Veracruz. Si es que Dante Delgado al final se sumara con Movimiento Ciudadano al bloque de la Frente Amplio por México o Frente Amplio por Veracruz, entonces otro sería, créanme, el escenario para 2024. Pero ya están los focos rojos prendidos hacia ese proceso de sucesión gubernamental en el estado de Veracruz, que por lo demás es el cuarto padrón electoral del país, y lo que ocurre en Veracruz, lo que ocurre en Jalisco, Nuevo León, Baja California, incide en la página nacional, en la página política nacional, y desde luego marca una tendencia para conocer cuál de los candidatos está más identificado con la problemática de las entidades del país. Son las 12:42, vamos a hacer un pequeño corte, hay más información. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México. La mejor manera de ver el cine es en un lugar rodeado de estudios, canales de televisión, teatro, escuelas de cine y artes. La Cineteca Nacional crece y muy pronto podrás disfrutar de una experiencia única en el Centro Nacional de las Artes. Te invitamos a formar parte de esta histórica transformación. Ven y redescubre el cine como nunca. Cineteca Nacional de las Artes con lo mejor del cine mexicano y mundial. Agosto 2023. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana, que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos, que hace los pasteles. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes con hasta 112 canales. TV adicional al menor costo. Agrega los streamings que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya. 800-700-7827. 800-700-7827. Pregunta por la promoción de suscripción 0 pesos. La 760, la estación del Valle de México. Ecosociales, por una cultura laboral apegada al bienestar social, con Yamilé Moncada, martes, 9 de la mañana. Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Ingeniero y el colega Mejía, y ahora con ustedes, audiencia, la encuesta que presentó un diario de circulación nacional, en la que resalta: Gálvez reduce brecha con Sheinbaum y Ebrard, pero el tema es que Xóchitl Gálvez todavía no es la segura aspirante a la titularidad por la defensa del Frente Amplio por México. Sin embargo, su crecimiento fue exponencial en los últimos 2 meses y puede ser un factor importante, aunque en este espacio se lo dijimos a ella. Oiga, ingeniero Xóchitl, usted está reeditando al ingeniero Manuel de Jesús Cloutier. Y dijo, no, cada quien es un estilo diferente, pero Xóchitl Gálvez inició joven en el 97, 98 y 99, sus primeras incursiones por el estado de Guanajuato, gobernado por Vicente Fox Quesada. Así que no se puede desligar ella al expresidente Fox, y tiene que, o deberá ser más contundente en la expresión de su discurso, se apunta hoy. Pero más allá de ello, en la encuesta aparece lo siguiente: Xóchitl Gálvez, PAN, PRI, PRD, alcanzaría un 30%, mientras Claudia Sheinbaum
se mantiene en 46%, como parte de una muestra en la que participan todos los candidatos y que hacemos de su conocimiento. Por otro lado, y finalmente, ustedes recordarán que Radio Cañón entrevistó a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de Colombia. Pues ahora resulta que, pese al arresto de su hijo, el presidente Petro no quiere meter las manos ni manchar su incipiente gobierno con el descrédito de malos funcionarios, y ahí está. Muy grave lo que ocurre en Colombia, porque nos recuerda el paso en Colombia del 91 al 93 y antes en 87, cuando fue asesinado el presidente del Partido Liberal, Luis César Galán. Cuando Galán es asesinado allá en el 87, el coordinador de su campaña en un evento que asemeja a México con el de Colosio y Cedillo era César Gaviria. César Gaviria era el coordinador de la campaña. No, al revés. Luis César Galán era el coordinador de la campaña de César Gaviria. A la muerte de Luis César Galán, emerge como candidato a la presidencia de Colombia César Gaviria, quien sin mayor dificultad toma las riendas del poder ejecutivo de aquella nación a través del Partido Liberal, y el otro es el Partido de los Conservadores. Ahí, al frente de esa posición, César Gaviria creció de tal suerte que su encargo trascendió al Cono Sur para trasladarse a Washington, donde ocupó la Organización de Estados Americanos. Fue el caso de César Gaviria, y después fue criticado por acoso y otros problemas que terminaron rápidamente con su carrera en un órgano regional como la Organización de Estados Americanos. Pero fíjese usted, detienen al hijo de Petro. Hay una investigación sobre Juan Fernando Petro, el hermano del mandatario, y todo hace pensar que ahora sigue el presidente Petro. Y esto es importante porque a Colombia asistirá próximamente el presidente López Obrador. ¿Y qué país va a encontrar el presidente López Obrador si desde el mandatario colombiano, su hermano e hijo, si fuera el caso, se encontraran detenidos? Colombia en algún momento llegó a manejar cantidades impresionantes que dejaba la venta de la hoja de coca, que permitieron incluso a varios gobiernos del Partido Conservador, entre ellos el de Pastrana, quedarse ahí los más años de los autorizados, solo porque ese dinero extraño que fluyó se proyectó hacia las campañas políticas. Y Colombia, le estoy hablando a ustedes de Colombia en el 1987-89. Entonces, aparentemente, de lo que algunos conocen como la Pax Chicha, así se denomina, cuando todo indica que ya no va a ocurrir algo, pero de la noche a la mañana sea un fenómeno grave, un fenómeno político grave, es lo que Colombia deja como enseñanza a México en este 2023. Colombia 89, México 2023, de la prosperidad y el éxito relativo alcanzado por el mandatario César Gaviria al desplome y una crisis económica prolongada que trascendió por lo menos 10 años, una década en Colombia. Y en México, ¿qué va a ocurrir? Ya algunos expertos se han manifestado en estos micrófonos sobre lo que ellos piensan debe ser, o lo que el presidente debe hacer ahora, dicen, es iniciar una campaña de reconciliación nacional y sumar a todos los que no piensen como él, para
que México pueda enfrentar los retos graves de gobernabilidad que vivirá a partir del próximo año. ¿Colombia lo pudo hacer? No lo creo. Murió Luis César Galán, un procurador fue asesinado, un ministro de la Defensa perdió la vida. Colombia sigue así, pero México no debe tomar esa parte como un ejemplo, sino los cambios importantes que realizó esa nación para mantener una tasa de crecimiento relevante. Son las 12:50. En otros temas que también resalta hoy un diario de circulación nacional, Pemex está lejos de la meta de refinación. Al primer semestre del presente año incumplió lo prometido por la Secretaría de Energía, con la que se complica la autosuficiencia, apuntan los expertos. Sin duda sigue siendo una caja pesada para el gobierno mexicano sostener a la paraestatal, pero así es como están apostando y es lo que merece ya la crítica de los diferentes partidos de oposición a la cuarta transformación, por supuesto. Son las 12:52. Ahora sí, vía telefónica nos toma la llamada la senadora de la República, Noemí Reynoso Sánchez, quien es vicepresidenta de la mesa directiva. Le agradezco, vicepresidenta, tomar a Radio Cañón en su tiempo y espacio. Buenas tardes para usted. Senadora, buenas tardes. Federico, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Senadora, son varios frentes, si nos da tiempo. Primero, preguntarle acerca de cómo transparentar el proceso de la posible cancelación de las normas oficiales mexicanas. ¿Cuál sería la vía? Por un lado, y le escuchamos, senadora. Adelante. Perdimos la comunicación con la senadora, ¿verdad? Pero la vamos a retomar, y es que este tema de las normas, la semana pasada lo abordamos con un diputado del PAN, y seguramente habrá de coincidir en algunos puntos la senadora, pero se advierte aquí, desde este espacio, que posiblemente las normas sean congeladas una vez que los senadores, diputados o sociedad civil vayan a la Corte para ello, y la Corte decida que no hay razón por la cual se opere ahí. En fin, es un tema importante que abordaremos con Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, quien también es vicepresidenta de la mesa directiva y aspirante a la titularidad del gobierno de Guanajuato. Esto hay que destacarlo. Noemí Reynoso enfrentó una enfermedad, la superó con ahínco, con el valor de una mujer que cree en alguna divinidad, y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez está de vuelta en el Senado de la República después de enfrentar un cáncer pesado, duro, pero se salvó, y ahora la senadora Alejandra Noemí Reynoso piensa en que puede ser la candidata en el 2024. Hay otras dos candidatas, como es la candidata de León y el secretario de Desarrollo Social. Entre estos, pues, el gobernante partido en el estado de Guanajuato apuesta a la continuidad, pero no será una tarea fácil, porque ya la cuarta transformación tiene la mirada puesta en el Procurador Federal del Consumidor, que ya contendió en la disputa por León, pero fue barrido, no mostró ahí mucho aplomo en el mensaje político, y por ello llegó tarde a esta historia. Son las 12:55. ¿Qué más le puedo decir a usted de estas normas que fueron cuestionadas por el diputado Reyes? Vamos a ver qué dice el diputado Reyes de la Comisión de Salud y las
normas. Ahí va. Prevé Manuel Reyes que la próxima semana, es decir, la de agosto, escuchen esto, me parece interesante, haya un periodo ordinario para abordar este y otros temas. El presidente de la Comisión de Salud, por su parte, indicó que el objetivo es que explique la decisión de gobierno federal de cancelar las 33 normas oficiales mexicanas relacionadas con, con los servicios de salud. Todas ellas tienen que ver con ello, y México observa ya un rezago importante ante la falta de una entrega expedita de los fármacos necesarios para ayudar a la población que se encuentra en esa condición. Solamente para concluir, al aprobarse estas normas, piensan sus opositores, se está atentando contra una forma constitucional de dirigirse en todo caso. Es parte de las noticias que hoy presentamos para ustedes, un análisis también de la información. Estamos llegando a la parte final de este servicio informativo, cuando el reloj marca las 12:56. Les dejo entonces como una tarea de reflexión ubicar los números, los momios de las aspirantes y aspirantes a la titularidad del Ejecutivo Federal número 80. El actual presidente es el 79 mandatario y el próximo presidente será el mandatario número 80. Así las cosas. 12:57, nos vamos. Siga aquí en Radio Cañón con una programación incluyente donde usted es el actor, solo usted, el actor de la noticia. Gracias, ingeniero, y gracias al colega Mejía. Buenas tardes. Así lo dice la MON.